Hola, ¿qué tal? Voy a tener el gusto de trabajar contigo en los desafíos matemáticos y hoy vamos a ver patrones numéricos. Esto es parte de la tarea que tú vas a tener que hacer y que la encuentras en la página 61 de tu libro de desafíos matemáticos. Permíteme explicarte algunos de los conceptos que es importante que conozcas. La primera pregunta dice así: si una sucesión aumenta de 7 en 7, ¿cuáles son los primeros 10 números si inicias en 4? Antes de resolver ese desafío, tienes que entender qué son las secuencias o los patrones matemáticos. Primero déjame decirte algo muy importante. Cuando hablamos de patrones numéricos, es lo mismo que si habláramos de series numéricas o de progresiones numéricas. Todo esto, o secuencias numéricas, todo esto son sinónimos. Patrones numéricos, series numéricas o progresiones numéricas son lo mismo. Entonces, primero, déjame explicarte qué son. Si yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5, tengo una sucesión numérica, tengo una secuencia numérica. Y es la más sencilla. Este número va incrementando de 1 en 1. El 1 se convierte en 2, luego en 3, luego en 4 y luego en 5. La lógica de esto es así. Yo tengo un número y luego tengo el patrón con el que va a crecer. 1 más 1 es 2. Y el 2 le sumo 1 y se convierte en 3. Y el 3 le sumo 1 y se convierte en 4. Y al 4 le sumo 1 y se convierte en 5. El patrón es 1, es decir, el número que se incrementa es 1 y es fijo. Por eso se llama patrón. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Y 4 más 1, 5. A ver, ahí te va una pregunta. ¿Cómo crecería si el patrón fuera 3? Entonces tengo 1 más 3, ¿qué me da? 4, naturalmente. Y luego a 4 le sumo nuevamente el mismo número, es decir, 3. 4 más 3, 7. Y 7 más 3 me da 10. Y finalmente 10 más 3 me daría 13. Entonces, esta es la secuencia numérica y este sería el patrón. Es decir, incrementa en 3 para convertirse en el siguiente número. Veamos esta pregunta. ¿Cómo crecería si el patrón fuera 5, pero, pon mucha atención, va a iniciar ahora en la segunda posición? ¿Cuál sería la segunda posición? Entonces, primero calculo de dónde inicio. Entonces, 1 más 5 es 6 y aquí empiezo. Y ahora sí, 6 más 5 igual a 11, 11 más 5 igual a 16, 16 más 5 igual a 21, y esta sería la respuesta. La respuesta es 6, 11, 16 y 21. Esta sería la respuesta, porque inicié del número 6. Veamos entonces la primera pregunta. Si una sucesión aumenta de 7 en 7, es decir, el patrón es 7, ¿cuáles son los primeros 10 términos si inicia en 4? Entonces tengo 4 más ¿qué? Claro, el patrón 7. 4 más 7, 11. Y tú tienes que concluir todos los demás hasta tener 10 términos. La pregunta 2 también se resuelve igual. ¿Cuáles son los primeros 10 términos? Necesitamos 10 números aquí. De una sucesión que inicia en el 9. Es 9 más un cierto número. Este lo tenemos aquí, dice, la diferencia entre dos números consecutivos es 12, es decir, 9. Y el siguiente número es 9 más 12. Y así es como resuelves esta segunda pregunta. Probablemente lo que te cueste un poquito más de trabajo es la pregunta 3. Aquí fíjate, el primer término es un medio y aumenta constantemente un tercio. ¿Cuáles son los primeros 10 términos? Bueno, esto suena un poquito más difícil, pero en otro video yo ya te había explicado que siempre que tengas dos números con denominador distinto y los tengas que sumar, restar o comparar, lo que tienes que hacer es convertirlos a fracción equivalente. De tal manera que inicia en un medio. Su equivalente sería 3/6. Y entonces ya es muy fácil hacer la operación. Aquí va a incrementar un tercio. El equivalente en sextos sería 2/6. Entonces ya puedo hacer la operación. Si no estás entendiendo de qué hablo, te invito a que veas mi video
que se llama fracciones equivalentes. Ahí hablo con toda claridad cómo convierto un medio a sextos. Es decir, como yo lo digo en ese video, cómo hago que 2 hable el idioma de los 6 y también que 3 hable el idioma de los 6 para poderlos comparar. Una vez que ya hice estas operaciones, ya es muy fácil. Inicio de un medio, es decir, 3 sextos, y solamente tiene que ir incrementando 2 sextos. 3 sextos más 2 sextos es igual a 5 sextos. Y así vas a sacar 10 términos. La pregunta número 4 se contesta de la misma manera. Empiezas con un medio y luego lo vas incrementando un cuarto. Es decir, un medio primero lo conviertes a cuartos y después le vas sumando un cuarto. Es decir, tienes un medio, lo conviertes a cuartos y luego le vas sumando un cuarto a cada uno de los siguientes números hasta que tengas 5 términos. La realidad es muy fácil. Piénsalo un poquito, no te asustes.